Hablemos de impuestos, un espacio dedicado para analizar la fiscalidad nacional e internacional para negocios desde y hacia Argentina. No olvides compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes encontrarme en internet en www.sergiocarbone.com.ar o en YouTube buscando por mi nombre. Ingresando a mi canal, te invito a suscribirte. Hola, ¿qué tal a todos? Hoy es 7 de enero del año 2020 y seguimos con esta cuestión de la necesidad de salir a comentar cuáles son los avances que hay en relación a la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de una emergencia pública, que es la Ley 27.541. Fue publicada en el Boletín Oficial el día 23 de diciembre del año 2019 y reglamentada el 28 de diciembre de ese mismo año a través del decreto 99/2019. Recordemos que esta se trata de una ley ómnibus que de pronto trabaja sobre diferentes cuestiones en materia económica, financiera, cambiaria. Toca el régimen tributario argentino, que es en cuanto a que a nosotros nos interesa, y en esa modificación del régimen tributario argentino implica a veces alteraciones a los impuestos existentes y otras incorporación de nuevos tributos. En cuanto a incorporaciones, ya hemos trabajado el tema en un podcast anterior relacionado con el impuesto país. A quien no lo hubiera escuchado, les recomiendo que se pase una revista de mi podcast anterior donde comento cuáles son los puntos salientes de este impuesto. Y en ese comentario de puntos salientes trabajo sobre el concepto del sujeto pasivo del impuesto, el sujeto obligado al pago, el carácter del agente de percepción y hago una advertencia. Digo que la ley está vigente a partir del 23 de diciembre del año 2019 y para aquellos contribuyentes que hubieran realizado algún tipo de operación alcanzada por el impuesto, van a estar obligados al pago independientemente de que la agente de percepción o no hubiera percibido. Y esta aclaración la hago porque de pronto nosotros nos encontramos que operaciones celebradas durante el mismo 23 de diciembre, antes y después de la publicación de la norma, nuevamente, vayan a escuchar el podcast anterior, e incluso aquellas operaciones realizadas el día 24 o 25, donde el agente de percepción, pongámosle, la entidad bancaria, no había percibido el impuesto y de pronto uno veía en Twitter, en los diarios, no me percibieron el impuesto, qué bueno. Y yo decía en mi podcast, ojo señor contribuyente, no está bueno que no le perciban el impuesto porque objetivamente y conforme al marco normativo, usted es el que está obligado. El hecho de que la agente de percepción perciba el impuesto básicamente lo libera a usted de la obligación tributaria porque aquel pago ha sido satisfecho por un agente de percepción quien le percibe el impuesto a usted lo cancela y el agente de percepción se encarga de liquidar e ingresar el tributo. Ahora, si el agente de percepción o de liquidación no actúa como tal, usted sigue estando obligado. Bueno, esto lo aclaro en el podcast, lo trabajo y demás. Y de pronto la resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos 4659, publicada el día de hoy, 7 de enero del año 2020, al margen de los fundamentos y los considerandos que establece, que, bueno, recuerdo un poco cuál es el concepto del impuesto, el ámbito objetivo, el ámbito material del impuesto, viene a reglamentar algunas cuestiones que son de clara importancia. Y la primera cuestión que viene a comentar, aunque en realidad que me interesa comentar, porque no es la primera dentro del texto normativo, es que recuerda esto que yo les estoy diciendo, es decir, para aquellas percepciones, es decir, para aquellas operaciones que hubieran sido celebradas a partir de la vigencia de la norma y que no hubieran sufrido la percepción tributaria, el sujeto que hubiera realizado la operación es el obligado al pago y le da un plazo de hasta el 25 hasta el día 20 de enero del año 2019 para poder ingresar la percepción con los intereses y demás. Con lo cual, acá lo que estamos viendo es que se confirma lo que yo comencé a advertir en mi podcast anterior. En mi podcast anterior dije justamente esto, mire que va a estar obligado, y hoy tenemos una norma que indica el plazo máximo para la fecha del ingreso, que se deberán reconocer los intereses e incluso cómo es el procedimiento del pago, o sea, cómo pago el impuesto y tengo que generar un BEP a través de la página FIP con el código de impuesto, concepto y subconcepto correspondiente e ingresar el tributo digamos que corresponde. Eso como primera cuestión. Segunda cuestión, empieza a establecer una suerte de normas que impactarán tanto en los agentes de percepción como en el sujeto pasivo del tributo que debían ingresarla por motus propia, ya sea porque en su momento no le percibieron o ya sea también porque a futuro, incluso después de la reglamentación de esta norma que estamos comentando, quien debiera haber estado designado como agente de liquidación, ingreso del tributo, no actuara. ¿Esto qué significa? Cualquier operación que esté comprendida dentro del marco objetivo del tributo dispuesto
por la ley 27.541 en los artículos 35 y subsiguientes, va a estar comprendida dentro de la norma, salvo que el Poder Ejecutivo Nacional amplíe el ámbito material del tributo conforme la habilitación que se diera a través del propio decreto reglamentario. Sobre esta cuestión tengo una crítica que no voy a realizar en este momento, será emitida en un libro que estoy trabajando y que será de pronta publicación. Pero en definitiva existe un marco objetivo, un marco material del tributo, y todas las operaciones que se celebren en ese marco objetivo material van a estar alcanzadas. Y uno de pronto es fácil entender que si uno compra moneda extranjera para atesoramiento o sin destino específico en el mercado de cambios, va a sufrir el costo. Si realiza alguna operación por servicios digitales, va a sufrir. Con una reducción de alícuotas, en lugar de ser el 30% será el 8%, porque en realidad ya estoy obligado a ingresar al 21% por el IVA y entonces trato de compensar. Bueno, hay un juego de alícuotas múltiples, si se quiere, es una clara cuestión de justicia tributaria, lo cual me parece correcto, pero en definitiva esta resolución viene a decir cómo deben actuar los sujetos pasivos que no sufrieron la retención, es decir, o la percepción, mejor dicho, usted señor tiene que ingresarlo y deberá pagarlo de esta manera, y los sujetos de liquidación, que son básicamente agentes de percepción del tributo, definiendo cuál va a ser el tipo de cambio a aplicar, cuál va a ser la base imponible y cuál va a ser la fecha en la cual se deberá practicar la percepción. Y entonces discurrimos en los artículos 3 y 4 de la resolución, que básicamente nos establecen o nos hablan sobre este tipo de cuestiones, la base imponible y la definición del momento en el cual se debe aplicar el tributo. Los agentes de percepción deberán ingresar las percepciones, con la particularidad de que la percepción se realiza de manera semanal, es decir, la declaración es semanal y el ingreso, la percepción es semanal, es decir, no hay una acumulación mensual del cúmulo de las percepciones. Claramente lo que se busca con esta resolución es crearle un flujo de fondos constante al Poder Ejecutivo Nacional sin dejar los fondos percibidos, si se quiere, en manos de los agentes de liquidación. Me parece correcto porque estamos en una situación de crisis. Luego la resolución va a discurrir sobre el método de ingreso de la percepción, los conceptos impuesto, concepto y subconcepto, como corresponde, se va a ingresar a través del SICORE. Respecto de esto, no hay nada novedoso para quienes estamos centrados en la cuestión. Pero sí, lo que me parece importante es la disposición del artículo 10 de esta norma. Y esta disposición del artículo 10 viene a decirnos que cuando no corresponde a la percepción que hubiera sido practicada, el adquirente va a poder reclamarle al agente de percepción, es decir, al agente de liquidación e ingreso del tributo, que esa percepción fue incorrecta y este deberá reintegrar el tributo porque puede haber cometido, bien dicho, un error en cuanto a la alícuota, a la base imponible, a la operación, a considerar que era una operación comprendida dentro del objeto del impuesto. Y no, bueno, y este le deberá reintegrar el tributo porque si no se estaría quedando con algo que no es suyo. Hasta ahí estamos claros. Ahora, el agente de percepción informará a la AFIP la devolución del tributo y luego la AFIP va a poder fiscalizar. De hecho, claramente lo dice, tendrá capacidad de fiscalizar a ver si esa operación correspondería o no que hubiera sido reintegrado el tributo. Ahora, ¿a quién va a terminar fiscalizando? Y debería fiscalizar en realidad el sujeto pasivo, que es quien requirió que no se le retenga el impuesto, quien requirió que ese impuesto le sea reintegrado, y bueno, y el agente de percepción reintegró porque entendió que el marco objetivo que le presentó el contribuyente efectivamente podría no estar alcanzada por el impuesto. Y acá lo importante es ver que también la norma trabaja sobre la base imponible y el impuesto finalmente determinado. ¿Estará obligado al pago del tributo aquel contribuyente a quien no se le hubiera percibido el impuesto o a quien se le hubiera percibido una alícuota o un valor menor al que conforme al texto legal debería haber tributado por esa operación? En el caso de que exista una diferencia, deberá ser ingresada conforme al método que antes comenté. Se genera un BEP, se paga a través de AFIP, de su cuenta bancaria por pago a mis cuentas y demás. En definitiva, lo que viene esta resolución es a confirmar lo que antes dije. Señores, si uno realiza una operación internacional y de pronto, o supongamos, estoy en Brasil vacacionando y saco $50 para poder comprarme 3 cafés y porque no quiero usar la tarjeta y el banco no me percibe el impuesto. Bueno, yo cuando venga acá tengo que contactar a mi contador para que me haga la liquidación del tributo y abonar el impuesto que no me percibió en su momento la entidad bancaria cuando saqué los fondos. Lo mismo con una compra, lo mismo con lo que sea. Y esto sucede porque de pronto los agentes de liquidación y demás que están colocados dentro de la cadena de comercialización puede ser que no tengan dispuestos los sistemas, será una responsabilidad del agente de liquidación conforme al artículo 8 de la ley 11.683, cosa que también comenté en mi anterior podcast, pero yo, contribuyente, estoy obligado a ingresar. Esto es importante porque caben los intereses resarcitorios para el pago de las obligaciones tributarias tardías.
Bueno, espero que el podcast les haya interesado. La idea es hacerlos cortos. Siempre pido lo mismo, recomiendo lo mismo y digo lo mismo. Traspasen este podcast a sus amigos, conocidos, primos, tíos, hermanos. La realidad es que el contexto tributario está cada vez más complejo. Es necesario prestarle atención a la cuestión tributaria. Y si alguno necesita asesoramiento personalizado, se puede contactar con mi estudio. Muchas gracias.